Saludos y bendiciones para todos. Una vez más estamos aquí para estudiar una lección. Esta lección es preciosísima, es fascinante, es maravillosa. No sé qué más cosas decir. Yo creo que esta lección para mí ha sido un detonante de emociones y realmente nos hemos sumergido en ellas. Realmente, por lo menos yo no sé tú, Chambeli. Saludos, Chambeli. Hola. Para mí, yo me he sumergido, ha sido una experiencia donde yo me he sumergido y he sentido todas esas emociones que sintieron los personajes. Fue como si yo estuviera aquí, ahí en ese lugar. En la próxima semana ha sido así. Y esta semana es que como vamos a ver el desenlace de toda esa trama que se fue forjando durante esta semana comenzamos a ver ya el desenlace y no sé tú, pero ya yo estoy comenzando a extrañarlo porque ya esta es la penúltima lección, ya la semana que viene terminamos con Génesis, con la historia de Jacob, de José y de sus hermanos, así que ya yo lo estoy extrañando. Sí, ya casi estamos terminando la lección y hay, ¿verdad? Esos mixed feelings Ya. de que hemos aprendido tanto, no hemos identificado tanto con estos personajes que han sido tan reales, enseñan la vida familiar, la vida con Dios, la vida entre incluso desconocidos o personas que no adoran a Dios. Todo refleja algo real que tú y yo podemos vivir con Dios. Y eso es lo más lindo de la lección. Y esta semana hay esperanza, hay reconciliación, pero antes de seguir, porque nos está emocionando, vamos a pedir que ores, vamos a orar por todas las situaciones que están pasando, por las personas que han perdido seres queridos, por lo de la guerra de Ucrania y por tantas cosas que están pasando en este mundo y principalmente por las personas que van a escuchar este video y que el Espíritu Santo sea con nosotros durante el momento que vamos a discutir esta lección. Sí, oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por un día más que tú nos has dado, Señor. Te quiero pedir en este momento por todas estas familias y personas que han sido afectadas por estos acontecimientos que han estado pasando en el mundo, Señor. Violencia, guerra, muertes, asesinatos de personas inocentes, de niños, Señor. Ten misericordia de cada persona que ha perdido un ser querido. Quédate con ellos. Hazlo sentir tu presencia, Señor. Hazle sentir paz y calma de que tú estás al control y de que tú los vas a sacar de esa situación y que en ti están todas nuestras esperanzas. Tú eres el dueño de la vida y tú, Señor, nos has prometido una tierra nueva y un cielo nuevo, Señor. Te quiero pedir también por la situación en Ucrania, tanta guerra, Señor, consuela a esas personas y protégelas. En tus manos está lo que pasa en el mundo, ayúdanos a confiar y a prepararnos porque ya tú vienes pronto. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y como dije, esta semana es el desenlace de todo esto que hemos estado estudiando de Jacob y sus hijos. Vamos a ver cómo Dios ha cambiado la vida de todas estas personas para bien. Y el título de la lección se titula José, príncipe de Egipto. Así que no hay que explicar mucho. José, de ser un esclavo, de ser un preso, se convierte en la segunda persona más poderosa de la nación más poderosa de esa época. Es como un sueño como lo que él tuvo, es como muy difícil. Yo no creo que Josué en sus mejores sueños se imaginaba lo que Dios tenía en mente para él en el futuro. No creo que cuando él estaba en esa prisión imaginaba que él iba a salir de la prisión a ser la persona después del faraón, la persona más poderosa de Egipto. Así es que Dios trabaja. No sé si tiene el versículo de memoria que se encuentra en Génesis 41, precisamente. Génesis 41. Sí, y dice, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Aquí podemos ver cómo
Dios cumple los sueños que él le dio a José. Y es emocionante ver de que José le fue fiel a Dios y de esclavo pasa a ser el señor de Egipto. En algunos versículos podemos ver que él dice, he sido hasta padre para Faraón, en una posición de liderazgo que él no pudo haber logrado si no hubiese sido esclavo primero. Y vemos que Dios utiliza exactamente el acto que hicieron sus hermanos para impedir que esos sueños se cumplan, como lo que lo proyectó y lo llevó a esa posición de él cumplir esos sueños. Y eso es esperanzador porque vemos que no importa lo que los demás nos puedan hacer a nosotros, si Dios tiene un plan y un sueño para nuestra vida, Él lo va a cumplir, incluso con esos ataques o esa negatividad o esos actos para derribarnos, eso nos van a construir y nos van a acercar más a ese propósito. Y al final también podemos ver a José que toma una posición casi de algún tipo de Jesús en el aspecto de que él es utilizado para traer sostenencia y salvación a sus hermanos y a todo el mundo. A través de él, él pudo lograr eso para favorecer a todos. Y esto es algo que es como un indicativo de Jesús. Y por último, creo que la lección se puede resumir como restauración. Eso es lo que podemos ver. Eso es así. Esta semana vamos a ver, como bien dijiste, cómo ahora José es la autoridad de Egipto, cómo sus hermanos se postrarán ante él, cómo se van a humillar, cómo sus hermanos suplicarán gracia frente a un hombre poderoso a quien ven como el faraón, cómo cuando la seguridad de Benjamín se puesta en peligro, ellos suplican al faraón, que es su propio hermano. Y dice que curiosamente la secuencia de eventos que sigue se suponía que tendrían que ser éxito sobre David, y trata del arrepentimiento de los hermanos, trata del viaje de ida y vuelta, y trata como los hermanos cuando se ven en prisión comienzan a recordar lo que ellos le hicieron a su hermano José. Y el mismo Rubén dice, no está pasando por lo que hicimos a nuestro hermano. O sea, él lo ve lo que le está pasando como consecuencia de los actos que habían ocurrido 20 años atrás. Pero no nos vamos a adelantar, vamos a ver esto día por día. No sé si tiene algún comentario sobre el sábado. Vamos a pasar ya directamente al domingo. José asciende al poder. Y esto es impresionante, que a José se le dieron sueños y Faraón tiene sueños. Y la única persona que podía revelarle esos sueños a Faraón no era otro que sí, no José. Estos reyes o estos faraones estaban rodeados de personas sabias, de lo mejor de la tierra, ellos estaban rodeados. Y esas personas sabias, lo mejor de lo mejor, no pudieron revelar el sueño que Faraón había tenido. Y Faraón, dice el patriarca y profeta, que Faraón tuvo que humillarse, pero estaba tan desesperado que recurrió a la ayuda de un esclavo preso, y yo diría sin nacionalidad, porque José no tenía nacionalidad, él era hijo de un hombre que tenía varios hijos, él no era moabita, ni era ismaelita, él no tenía nacionalidad tampoco, así que es muy interesante cómo el hombre más poderoso de la tierra tiene que recurrir a un esclavo, pero ese esclavo no era cualquier esclavo, ese esclavo era José. Sí, vemos la importancia de tener el Espíritu Santo, de que Dios nos pueda utilizar en esos momentos claves y que podamos lograr cumplir el plan de Dios. Porque en ese momento, la única persona que tenía esa conexión con Dios para poder descifrar el misterio de este sueño, su significado y qué se debía de hacer, era José. Y al él tener esa conexión con Dios, él pudo mostrar a Faraón quién era el verdadero Dios.
Lo triste es que vemos que Faraón se enfoca más en lo técnico del sueño. Ok, va a haber una hambruna, ok, pues económicamente el plan que tú dijiste está bien, vamos en marcha. Tú eres el que tiene esta sabiduría, el que tiene, sí reconoce que tiene el Espíritu Santo, pero él sigue directo con cómo resolver el problema, en vez de preguntarse, óyeme, posiblemente el Dios verdadero, a pesar de los ídolos que tengo, el Dios verdadero es quien me ha revelado esto. ¿Y por qué me lo reveló a mí? Tristemente, Faraón no toma mucho énfasis en eso, sino más en resolver el problema. Pero ahí José pudo testificar a toda esa nación de quién era el verdadero Dios. Sí, a mí me llama la atención la humildad de Moisés, de José, perdón, y creo que eso fue la clave de su éxito ante el faraón y los sabios que estaban ahí. Él dice, no soy yo el que te voy a revelar el sueño, sino que Dios a través de mí te va a revelar el sueño. José, en ninguna circunstancia, él toma el crédito para sí. Todo se lo da a Dios. Y como tú dijiste, aunque Faraón se enfocó simplemente en la solución del plan que José le da, él reconoce en ti, ¿quién más que tú, en cual mora el Espíritu de Dios? Y esas son palabras fuertes, porque ese hombre era un hombre que no creía en Dios. Esa gente creía en todos los dioses. Es más, él era Dios. Se supone que los faraones eran el dios más poderoso de la tierra. Me parece que ellos se llamaban el dios Ra, me parece que así era. Así que ellos mismos pensaban que ellos mismos eran una divinidad. Y una divinidad decir, hay un Dios, tú, en ti está el espíritu de Dios, no de los dioses, sino de Dios. Fue una palabra, realmente fue una confesión bien grande que nos dice qué dio Faraón en este muchacho, en un preso esclavo acabado de salir de la cárcel, que él vio. Eso es muy Exacto. interesante de pensar. Y vemos que, como tú bien dijiste, José no solamente le da la interpretación del sueño, sino que le da la solución al problema. Y es una solución muy ingeniosa, que no solamente Faraón está de acuerdo, sino que todos los sabios están de acuerdo también. O sea, había unidad y no estaban diciendo, no había, no, ellos todos están de acuerdo de que José había dado la interpretación correcta. Así que eso para mí fue un milagro que ocurrió ahí. Realmente fue un milagro. Sí, y vemos que estos años fructíferos llegan a la tierra. Y no solamente son años fructíferos para la tierra, si te fijas, son años fructíferos para José y para José en su vida personal. Al él llegar a ese nivel de poder, donde se le volvió número uno después de Faraón en la tierra, donde se le vistió de lino, se le dio el anillo de Faraón, se le puso collar de oro, se le puso en un carruaje y él viajó por todo Egipto para ver todas las tierras y todo lo que había. Lo pusieron como gobernador de toda la tierra. Incluso él fue mayor que Potifar. Podemos ver que eso es interesante. Me Sí, él era hubiese el gustado segundo. saber ¿Qué que llegó a qué pensar pasó ahí? Potifar. Ese no es José, mi esclavo. Wow, cuán lejos llegó José. Quizá por fin eso le dio motivación para quizá abandonar a la mujer de él y eso, y de verdad rectificar en su mente quién fue José. Pero en sí podemos ver que estos son unos años fructíferos para José. José está en esta posición, él está haciendo un buen trabajo, construye graneros que incluso Ron Wyatt, que es un arqueólogo de renombre y fue adventista, lo pueden chequear, él menciona que quizá las primeras construcciones de pirámides originales pudieron haber sido originadas por José, ya que muchas de ellas fueron utilizadas para almacenar granos y demás. Que es interesante que José comienza la misión allí y logra tener dos hijos con unos nombres muy interesantes. Sí, Manasés, que significa el recuerdo, él ha transformado, Dios ha transformado el recuerdo de dolor en gozo. Y entonces Efraín, que significa la antigua, ha cambiado la antigua aflicción en fecundidad. Y me llama la atención que él
que aquí habla de la sabiduría. No quiero pasar por arriba esto de la sabiduría. Él era sabio y entendido, y la sabiduría que habla de aquí es la sabiduría que da Dios. Y eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes 3:12, donde a otra persona, cuando Salomón, cuando comenzó a ser rey de Israel, Dios le pide, ¿qué tú quieres que te dé? Riqueza. O sea, él le dijo, mira, dame sabiduría, porque ¿quién soy yo para gobernar este pueblo? Y esta palabra que usa aquí, sabiduría, es la misma que se utiliza para José. O sea, la sabiduría es un atributo, es un don de Dios, que es Dios que la da. Que es lo diferente a la inteligencia, que la inteligencia es la capacidad de acumular conocimiento, pero la sabiduría tiene que ver con temer, con el temor de Dios, como dice Proverbios 2:26 o 1:6, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es también la habilidad de distinguir lo bueno y lo malo, y de irse del lado de lo bueno en vez de los lados de lo malo. O sea, la sabiduría es una gama de cosas que no la tiene la inteligencia, y eso era lo que tenía José. La sabiduría del cielo. Sí, muchas personas dicen que la sabiduría sabe aplicar la inteligencia. Exactamente. La inteligencia es la acumulación de conocimiento, y la sabiduría es aplicar esos conocimientos de acuerdo a la circunstancia, porque cada circunstancia tiene una aplicación diferente, y el discernir qué aplicar en cada circunstancia, eso es sabiduría. No todos los problemas tienen la misma solución. Sí. Y si no hay más nada que discutir, podemos entrar quizá a la parte central de la lección. ¿Había algo más que te gustaría discutir No, vamos al lunes. al plato fuerte? Vamos al plato fuerte. Y José confronta a sus hermanos. 20 años habían pasado. ¿No te recuerda a otros 20 años? Jacob también pasó 20 años para confrontar a su hermano Esaú. Parece que en los 20 años hay algo, no sé qué será. Y aquí dice que fue Jacob, eso lo vamos a encontrar en Génesis 42. Llegó el hambre que había sido profetizada por medio de Faraón. Los 7 años de abundancia pasaron, llegaron los 7 años de hambre, y el hambre llegó hasta Canaán, donde estaba Jacob, y parece que a ellos se le acabó la reserva, y aquí sale Jacob. Me llama la atención que Jacob es el que manda, o es el que envía a los muchachos a Egipto. Vemos a Jacob menos pasivo ya. Jacob está tomando decisiones sobre su familia, está distribuyendo la responsabilidad entre sus hijos, y me llama la atención que los hijos, a pesar de que ya tienen una edad adulta, ahora le obedecen. Están más sujetos a él. Están más sujetos a él. Quizás Jacob lo que necesitaba era eso, poner las cosas en su lugar, y él tomar la rienda de su familia, que para mí, esto es una opinión muy personal, él no lo tomó mucho, anteriormente él no la tomaba, pero ahora lo hace, y ellos ellos lo obedecen. Y esta historia, si uno se entra en esta historia es muy conmovedora, es muy conmovedora. Es ver a estos hombres ya adultos, 10 de ellos, llegar a Egipto, y ahí se cumple la profecía. El sueño de José se cumple. Vi que mis manojos se inclinaban frente a mi manojo, y que las estrellas se inclinaban, que la sol, la luna y las estrellas se inclinaban frente a mí, y ahí está. Lo que ellos tanto habían temido, lo que ellos tanto habían evitado, ahí está. Ven a este hombre que creen que es el primer ministro de Egipto, y ellos
se arrodillan, se inclinan hacia él sin saber que ese era su hermano José. Así que Y con cara en tierra, con cara en tierra, eso es un tipo de reverencia. Y fíjate que estuve pensando, hay personas que hacen juegos de bingo de la Biblia o algo así, donde cuando algo se repite, mueven una ficha. Si tú contaras las veces que ellos se inclinaron, pasó muchas veces. Y cada vez era un recordatorio a la visión que tuvo José. A mí me llama la atención que cuando ellos llegan allí a Egipto y se inclinan, José los conoce, pero ellos no conocen a José. no, Y eso te da como que cierto sentimiento porque tú puedes ver, obvio, José ahora se ve como un hombre poderoso, me imagino que está vestido de forma egipcia, pero al mismo tiempo te da a entender, oye, cuando vendieron a José, José era un niño, era un tenía niño. 17 años y lo vendieron y ahora el hombre que está delante de ellos no saben quién es y es su hermano. Entonces, eso a mí me dio como sentimiento y ver que José inmediatamente los vio, los reconoció y con su unidad penetrante, él estaba buscando a Benjamín y pensaba en su mente, ¿cómo estará Benjamín? ¿Será que ellos le han hecho igual o lo han tratado así con envidia, con peleas, con malos tratos a Benjamín también? Y aquí comienza la acusación de espías. Exacto. Es que quizás por la ropa, ellos eran personas peculiares o se dejaban reconocer. Y José había pasado ya 13 años. ¿Y qué iban a imaginar ellos? Que el muchacho que ellos vendieron como esclavo iba a ser el primer ministro de Egipto. Eso es lo más, los sueños más de grandiosidad. Eso eso no se le No iba a cabe. ocurrir. Nunca, nunca iba a caber que ese hombre era su hermano. Y aquí me llama la atención que, como tú dices, él no tenía resentimiento contra sus hermanos. Él había perdonado a sus hermanos hacía muchísimo tiempo. Pero, como yo dije en lecciones anteriores, perdonar no significa que a ti te va a dar Alzheimer y que va a borrar tu mente racional. O sea, tu mente emocional, los sentimientos de malos sentimientos, eso se borra y tú sanas. No tienes resentimiento, nada. Pero la mente racional sigue recordando lo que pasó. Y José tenía que estar seguro de que estos hombres habían cambiado, porque estos hombres, ellos no le hicieron una travesura a José. Ellos intentaron matar a José y luego lo vendieron. O sea, ellos lo raptaron y lo vendieron. Eso eran delitos grandes. Él tenía que comprobar que realmente sus hermanos ya no eran un peligro, porque Y quizá podían ser un peligro. uno puede ver a estos hermanos como que, oye, son hombres hambrientos, vienen a buscar comida, como que uno ya está viendo esa secuencia de que ha pasado tiempo, pero no hay que olvidar de que la última vez que José vio a su hermano, vio el abuso, los golpes, que lo iban a matar y que lo vendieron. Ese fue el último tipo de contacto que José tuvo con ellos. Y creo que por esa razón no es algo exagerado o no es una reacción de no esperarse el de José tratarlos duramente y examinar de que estarán esos patrones de conducta todavía allí. ¿Será que estos hombres son todavía eso lo que fueron? ¿O será que hubo un cambio en ellos? ¿Siguen siendo envidiosos, violentos? ¿O quiénes son ellos ahora? José los probó a ver quiénes eran. Y Sí, esa prueba fue dura. Y creo que también hay muchos simbolismos allí, si te gustaría discutir estos simbolismos. no, si quiere ver De... los simbolismos adelante. Me pareció interesante de que al acusarlos de espías, él los tira a la cárcel. Él los tira a la cárcel de Egipto, donde Exacto. José estuvo preso en la cárcel de Egipto. Y ellos tenían miedo de ser esclavos en Egipto como José, como No, vendieron a su hermano. que cuando estaban en la cárcel, Rubén, que fue el único que trató de salvarlo, es más, él le tiró en el pozo para volver a buscarlo. Él recuerda, cuando él está en la cárcel, él recuerda lo que pasó hace 20 años, quizás están en el mismo lugar en Egipto y dice, esto no está pasando, dice aquí,
Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé y dije, esto es en Génesis 42:22, no pequéis contra el joven y no escuchaste, he aquí, también se nos demanda la sangre de ellos. Y lo que él no sabía era que José lo entendía. Y todo eso, todas esas conversaciones que él tenía, pues le aseguraba lo que ellos estaban pensando realmente. Y no sé si te llama la atención que cuando él finalmente cede a dejarlo ir, él deja a Simeón. ¿Qué pasaba con Tremenda joya de Simeón. Simeón? La tremenda joya de Simeón. Nosotros vamos a ver el destino de Simeón. Parece que de todos los hermanos, Simeón era el más travieso de todos. Porque él lo deja, es el que se queda, y después, más adelante, vamos a ver la suerte de Simeón, que no es muy buena. Y aquí nos dice, al fin de la lección, si no tiene que... Aquí dice que ellos se decían unos a otros, o sea, ellos se consultaban entre otros como lo hicieron cuando iban a vender a José. Tenían la misma conducta, pero esta vez ya era como de arrepentimiento. Aquí en la parte última nos dice, sin duda todos hemos pecado y todos hemos hecho que hemos lamentado. ¿Por qué es tan básico que aceptemos la promesa de perdón que Cristo nos da o Jesús nos da en Romanos 5:7-11? Aquí nos dice que más Dios muestra su amor con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también nos dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Cristo en la muerte de su Hijo, y mucho más estamos reconciliados. O sea, que nosotros como pecadores tenemos la esperanza de que Cristo, aun cuando éramos pecadores, aun cuando estamos hundidos en nuestros delitos y pecados, Dios envió a su Hijo para reconciliar, o sea, para reparar ese puente que se había roto entre Dios y nosotros. Así que eso es lo que nos está mostrando esta lección, su gracia, la gracia de Dios y la disposición que Dios tiene para salvarnos. Eso es lo que nos está mostrando. No sé si tiene algo o vamos a la parte del martes ya. Sí, me gustaría compartir algo rapidito respecto a por qué José decide dejar a Simeón preso y no a los otros hermanos. Y dice, eso en Patriarca y Profeta, el capítulo, se me pierde el capítulo, creo que el 54, 55 en adelante. Dice que Simeón llegó a ser... al volver ordenó que se atara a Simeón ante ellos y le hizo volver a la cárcel. En el trato cruel hacia su hermano, Simeón había sido el instigador y protagonista, y por esta razón la elección recayó sobre él. Aparentemente, Simeón fue el más terrible, y sabemos que él estuvo con Leví, él fue el que fue con Leví y destruyó a todo Siquem. Simeón era el más fuerte. Entonces, después de aquí se queda Simeón en la cárcel y ellos van de vuelta con la comida, porque José no se atreve a dejarlo más tiempo en la cárcel sabiendo que necesitan la comida para su padre. Y les encomienda de que no van a ver el rostro de José hasta que ellos regresen con Benjamín. Y esa es la noticia que ellos le tienen que dar a Jacob cuando lleguen a casa. Y también encuentran el dinero en los sacos. Eso también pasa en esta parte de la lección y se asustan. Exacto, porque imagínate, ya estaban presos, eran acusados de espías y ahora tienen el dinero en sus sacos, ahora lo iban a acusar de robo también, así que esta gente tenía miedo. Y ya en la parte del martes, José y Benjamín, esta es la parte realmente sentimental de esta historia. José y Benjamín. Y ya estamos en el capítulo 43 del libro de Génesis, y como tú dijiste, ellos regresan con la comida, encuentran el dinero en sus sacos y ahora es que entran en miedo y
y le cuentan a su padre lo que le dijo. Nos encontramos ahí un hombre que dice que si no volvemos con Benjamín no hay más comida. Y la comida se acaba y Jacob le dice, pero regresen. Y le dicen los hermanos, no podemos regresar. Si tú no nos das al muchacho, no podemos regresar. Y Israel, ya él no se llama Jacob, él se llama Israel. Le dice que no, que ese era su único hijo de Raquel, que él no lo podía dejar ir porque ya se le murió otro, el José. Y eso llama la atención, como él decía que cada vez que decía que se le moría a José y esos muchachos sabiendo lo que pasó, cómo podían mantener silencio, es una cosa que para mí es increíble. Y aquí dice, aquí entra en la escena un personaje que de aquí en adelante va a ser casi protagónico como Israel y como José. Ese personaje es Judá. Y Judá entra de una manera, ¿saben? Quiero volver un poquito más atrás a hacer este comentario. Este comentario yo lo escuché ayer. Estaba escuchando el culto de la sesión de la GC y dijeron algo cuando discutían la lección que me llamó mucho la atención. Y dice que Judá en el capítulo 38 de Génesis comienza el arrepentimiento de Judá. Porque en este capítulo, él da a entender, entonces Judá, esto es en capítulo 38, Génesis 38, 26. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa eres tú que yo. Eso está hablando de Tamar. O sea, cuando una persona reconoce que hay alguien que es más justo que él, ese es el comienzo del arrepentimiento. Para haber arrepentimiento, yo como persona debo reconocer mis pecados, debo reconocer que soy pecadora. Por eso es tan liberador para nosotros como personas reconocer nuestras debilidades de carácter o nuestras debilidades de temperamento. Porque cuando una persona reconoce su debilidad de temperamento, comienza el proceso de sanación o de mejorar. Ahí comienza Dios a trabajar hasta que uno no reconoce, yo tengo tal y tal problema, no hay arrepentimiento y Dios no puede trabajar en la vida de la persona. En psicología es lo mismo, hasta que tú no dices yo tengo este problema. Es más, en psicología, cuando uno reconoce yo tengo ese problema, ese es el comienzo de la sanación. Antes no se puede sanar bajo ningún concepto. Así que Judá aparece ya como un personaje principal, como es Israel y como es José. Y ahora lo vamos a ver en la lección del martes, actuando de una manera que realmente es increíble. A mí me fascinó esta lección. Porque en el capítulo 8 de Génesis 43 le dice, entonces Judá dijo a Israel su padre, envía el joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo respondo por él. Y él dice, si yo no vuelvo a ti, seré culpable para siempre. Así que Judá primero se arrepiente en el capítulo 38 y ahora está dando fruto de ese arrepentimiento, diciéndole a su padre, yo me hago cargo del muchacho. Si yo no te traigo al muchacho, cualquier cosa que le pase al muchacho, mi vida es garantía por ese muchacho. ¿A quién te parece eso? ¿Quién se hace garante por nosotros? Jesús. El hombre está haciendo una tipificación de Jesús. Así que a ese nivel llegó Judá.
Así que por eso es que yo digo que esta lección es bastante, es emocionante, es bellísima porque vemos la transformación, vamos a comenzar a ver la transformación de los hermanos de José. Entonces Jacob cede, él le crea a su hijo y cede, parece que ya Judá había dado fruto de arrepentimiento, ya Judá era una persona confiable porque Jacob cede. Y más adelante te voy a dejar esa parte a ti cuando Benjamín se reencuentra con su hermano. Es una parte muy conmovedora porque es muy conmovedora. Sí, me gustaría antes de entrar ahí decir que, fíjate, según lo que dice de Judá, Rubén también se quiso hacer garante, pero dijo, no, mi hijo no va a ir para allá. Así dijo Jacob, Sí, mi hijo no va para allá. No fue hasta que Judá fue que dijo que entonces las cosas se dieron, que eso es, deja ver lo que tú dices. sí, Ahora llegan los hermanos, donde José, ¿verdad? Entonces José le dice a su siervo que maten una res, que él va a comer con ellos en su casa. Entonces ahí van a llevar entonces a los hermanos a la casa de José, pero ellos tienen miedo. Ellos tienen miedo porque ellos dicen, ahora sí nos van a llevar como esclavos a la casa de él porque saben que no lleva, que ese dinero apareció en nuestros sacos. Entonces allí ellos hablan con el siervo y le dicen, nuestro dinero apareció en la boca de nuestros costales, nosotros lo traímos para atrás y también traímos otra porción para comprar. Y le dice el siervo, no se preocupen, que fue su Dios que proveyó ese dinero porque nosotros recibimos el dinero que ustedes llevaron. Y pasa todo eso y ellos al llegar a la casa se quedan, lo que creo que parece que me dio como mucho sentimiento, que ellos se quedan organizando los regalos que Jacob le mandó a el señor de Egipto, que él no sabe que es José todavía, y ellos se quedan afuera de la casa arreglando estos regalos allí. Entonces así llega a José y se encuentra con ellos. Y ellos también se encuentran a Simeón. Simeón está también allí en la casa. Entonces cuando esto sucede y van a comer, eh, José puede ver a Benjamín y él se se, conmueve. se conmueve mucho y se va a llorar al verlo. Y él dice, le llama hijo mío, y creo que es mi hermano, hace mucha referencia al Mi hermano de mi hermano, madre, mi hermano. A los otros hermanos se les referían hombres, por lo general, sí. los hombres, hijos de Jacob, pero a este es mi hermano, hijo de mi madre, y lo vio y se conmovió mucho. Entonces ahora están comiendo y los hermanos se dan cuenta al sentarse en la mesa que están en orden de mayor a menor y se quedan extrañados de que ¿qué está pasando aquí? Esto es como que The Twilight Zone, como algo súper extraño. Y ellos están comiendo en una mesa, los egipcios están comiendo en otro lugar porque para ellos es abominación. Y como José es superior por su posición, él come solo. Entonces a Benjamín se le da, creo que 5 veces más la cantidad de comida que a sus hermanos. Y aquí comienza José, que creo que es lo que él quería ver. Él quería ver el trato que sus hermanos le iban a dar a Benjamín al ser favorecido. Quería ver si seguían siendo los mismos hombres envidiosos, altaneros, y querían ver cómo trataban a Benjamín. Sin embargo, dice el Espíritu de Profecía que ellos se sintieron contentos con el trato que se le dio a Benjamín, no sintieron envidia, no sintieron, y al él poder entenderlos en su idioma, él se hubiese dado cuenta si ellos tuviesen envidia o si hubiesen estado hablando o si hubiesen seguido siendo iguales, pero estos hombres ya no eran iguales. No, quiero leer en Patriarcas y Profetas referente a eso que tú estás diciendo. En la página 227, el capítulo 54, dice, durante los años en que José había estado separado de sus hermanos, estos hijos de Jacob habían cambiado de carácter, habían sido envidiosos, turbulentos, engañosos, crueles y vengativos, pero ahora al ser probados por la adversidad, se mostraron desinteresados, fieles el uno al otro, consagrados a su padre y sujetos a su autoridad, aunque ya tenían bastante edad.
Así que los 20 años que le sirvieron a José para prepararlo, para pulir su carácter y llegar a ser el primer ministro de Egipto, le sirvieron a sus hermanos también para cambiar su carácter y volverlo de hombres envidiosos, de hombres que solo buscaban los suyos, en hombres totalmente fieles el unos al otros. Y como tú dijiste, cuando ellos vieron lo que le pasó a Benjamín, se alegraron de que fuera así. Y así José contribuyó, José confirmó que estos hombres habían cambiado, pero él no terminó ahí, la prueba no terminó ahí. Sí, esa prueba llega a un clímax. Y antes que entremos ya a ver cuál fue la prueba final, ¿verdad? Del carácter de los hermanos de José. Pensando en lo que estábamos discutiendo aquí, cómo se hubiese sentido, y vemos cómo se sintió. ¿Cuáles fueron esos sentimientos así de tristeza, de alegría, de regocijo de José ver a Benjamín? Quizá Benjamín era un bebé, era bien pequeño cuando él fue vendido y era el único hermano de madre y de padre que él tenía. Y hace mucho que no lo había visto. Eso fue un encuentro muy hermoso. Bueno, la Biblia dice que se conmovieron sus entrañas. Las entrañas son los órganos internos. Cuando tú sientes el pecho que se te, como que un nudo en el pecho, que tú lo que quieres es gritar, y él tuvo que salir, él no pudo manejar, tuvo que darle riendas sueltas a sus emociones porque fue mucho para él. Así que José era un hombre muy sentimental, muy emocional y no temía mostrar sus emociones, aunque en ese momento no la podía mostrar. Sí, y tanto tiempo que él duró en esa tierra solo. Ahora tiene familia, ahora tiene niños y esto, pero él estuvo solo, sin nadie. Eso es así. Siempre su círculo fue grande, fue su familia, él nunca estaba solo, su papá, su hermano. Así que podemos ver que este encuentro, él lo necesitaba. Así que Eso es podemos seguir así. entonces al miércoles. La No, copa de la adivinación. sí, porque esa es la prueba. De fuego. Esa es la prueba de fuego. José creía que la copa era de adivinación. No, No. claro que no. Él simplemente se inventó eso para darle más, hacer la cosa más dramática, porque así le daba a entender a sus hermanos que él podía adivinar y que por eso sabía la de sus edades y por eso lo había colocado en orden de edad. Así que José ahí hace un juego bastante ingenioso para, para llegar a la realidad. Realmente él lo hizo porque lo tenía que hacer. Yo realmente ese tipo de cosas, yo soy enemiga de ese tipo de tramas y cosas, pero él lo tenía que hacer para llegar, para saber qué realmente había en los corazones de sus hermanos. Y Sí, aquí, y creo que el patriarca y profeta habla de la copa, de que creo que estaba hecho de un material de plata especial que mostraba si había veneno en la copa. Y sí, que también José nunca quiso como darle ese tipo de poder a la copa, lo que sea, sino que era solamente para poder, como tú dices. Y tú pensando, ¿tú piensas que quizá a José se le pasó la mano con todas estas pruebas o quizá era necesario que él probara a sus hermanos? Y bueno, estas como pruebas lograron en cierto punto como que terminar de pulir esas áreas de los corazones de sus hermanos que quizás no estaban 100% pulidas, como que ese sufrimiento, ese de acordarse de lo que ellos hicieron a José, porque no hay de alguien. Y en cierto aspecto, esta angustia los puso a ellos en una posición donde ellos pudieron incluso sentir, wow, se acordaron de la angustia de José. y mira, yo de verdad ese tipo de cosas no me gustan, de verdad que el que prueba los corazones es Dios. Para mí ningún humano tiene el derecho de hacer algo así, pero en el caso de José era necesario porque él quería ver Como primero de como yo dije, Egipto.
Sí, casi rey de Egipto. Esta gente intentaron matarlo, esta gente eran casi, o sea, ellos no lo mataron porque se le ocurrió otra cosa, venderlo, pero en su corazón estaba matarlo. Y él quería saber si su hermano Benjamín estaba seguro con él, y si su familia estaba seguro con él. Así que, aunque no, esos métodos para mí no me parecen nada, o sea, yo soy enemiga de esas patrañas, pero en el caso de José parece que fue necesario. Y tú dices que era para terminar de pulir, yo pienso que ya estaban pulidos. Yo quizá pienso que como esa angustia, creo que los llevó a ellos a poder entender la gravedad de lo que hicieron, porque ellos después iban a tener que hablar con Jacob y tener la humildad de decirle a él lo que pasó. Y creo que no sé, que ellos necesitaban pasar por eso. No, algo tenían ellos que aprender en esa situación. Quizá más dependencia de Dios, quizá ver que Dios conoce, que Dios vio lo que ellos hicieron, que quizá ellos pensaron que nadie lo iba a saber, que nadie lo iba a hacer. Porque muchas veces ellos hacen referencia, Dios está descubriendo nuestra maldad, Dios no está castigando por nuestra maldad. Ellos aquí comienzan a verbalizar de que sus actos malos sí te requerían algún tipo de castigo, que sí van a tener consecuencias malas. Como que la primera vez que tú ves que estos hombres tienen perspectiva, que logran pensar de que sí hay consecuencias, sí Dios vio lo que nosotros hicimos, sí no íbamos siempre a ser exentos de toda nuestra locura y cosas malas. No, es muy bueno lo que ellos pero demuestra ya lo que estaba en su corazón, porque ellos dicen, miren, no deje a nuestro hermano, porque ¿cómo se lo diremos a nuestro padre? Ellos están preocupados por cómo se va a sentir su padre. Si esa noticia, si por segunda vez que habían matado a sus hijos, podían matarlo. Así que ellos sienten una angustia, una preocupación. Y mira que los papeles se invierten. Cuando José fue vendido, dice Patriarca y Profeta que él les suplicó, que él les rogó que no lo hicieran. Y ahora no lo escucharon, pero ahora son los hermanos que están suplicando, que están pidiendo por Benjamín. Así que como tú dices, sí, ellos sintieron en carne propia lo que había sentido José cuando ellos lo vendieron. Y aquí hay una imagen que es la segunda imagen donde Judá demuestra que Judá se había pulido, o sea, todos se habían pulido, todos habían cambiado su carácter, pero Judá, el cambio de Judá era sumamente especial, porque Y yo Judá, creo que Judá también pudo en cierto aspecto verse en el sufrimiento de su padre, porque no debemos olvidar que Judá perdió 2 hijos. bueno, esa es Y buena, vio cómo Jacob también perdió a José. esa es Entonces buena. ahora él ve a su papá como un señor mayor y Benjamín a su cargo. Eso puede, la empatía, buen productor, la empatía pudo haber despertado ese sentimiento porque sí, él piensa en su padre. La primera vez ellos no pensaron en su padre. La primera vez cuando José, yo lo que pensaron, lo vamos a engañar y vamos a hacer, eso fue lo que ellos pensaron. Pero esta vez ellos están pensando cómo se sentiría su padre. Esta gente se están volviendo empáticos, o sea, de ser Monstruos, unos salvajes. unas joyitas se vuelven empáticos. ¿Qué sentirá mi padre? Se ponen en la posición de su padre. Y lo que hace José, Judá, es todavía más increíble porque él pide por Benjamín y él dice, deja al muchacho, que yo me voy a quedar en lugar de él. Y dice aquí, lo Él voy a se leer. ofrece como siervo. Sí. Génesis 44 dice, entonces 44:18, entonces Jesús se acercó a él, Judá se acercó a él y dijo, ay Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra
en oídos de mi señor y no se encienda tu enojo, pues tú eres mi faraón. Mi señor preguntó a su siervo diciendo, ¿tener padre y hermano? Y ahí le cuenta, sí, tenemos un padre. Y ese padre tenía 2 hijos de una misma mujer a quien amaba. Mira que ya entienden, ya comprenden a su papá. Y lo que le pasó a Jacob, ellos ya entienden qué fue lo que pasó. ¿Y Ya qué no es le como que, pasó a nuestro Jacob? padre no nos ama y no ama a Lea, ya le entiende, oh, espérate, a él lo engañaron, esto fue lo que pasó. Sí, Sí, pero tienen que ser empatía. adultos para llegar ahí. Exacto, adultos y adultos de aquí. Entonces dice, y si yo desciendo, o sea, ya una mala bestia devoró de los 2 que él quería, una mala bestia lo devoró. Y si yo desciendo sin este muchacho, él va a bajar al sepulcro, se va a morir. Y dice, entonces mi padre, o sea, le sigue contando la historia y dice, te ruego por tanto, en el capítulo, el versículo 33, ahora que tu siervo quede tu siervo en lugar del siervo del joven y que el joven vaya con sus hermanos, porque como yo iré a mi padre sin este joven. Aquí otra vez Judas está prefigurando a Jesús, que toma el lugar de nosotros para morir en la cruz. Él ofrece ser el sustituto de su hermano, o sea, que darse el lugar de su hermano, lo mismo que hizo Jesús por el bien de su padre. Así que por eso ya vemos, como dije, mencionando que ya Judá comienza a surgir como un personaje protagónico en esta historia, junto a Sí. Israel, a José y Judá. Y luego vamos a ver qué va a pasar con Judá. Sí, ya podemos Porque, llegar a la lección del jueves para ir finalizando. Aquí vemos que este fue el breaking point de José. Al él ver esa acción de Judá, ese carácter, ese cambio, esa intercesión por su hermano de ofrecerse como esclavo, no de venderlo, no de dejarlo ahí, venderlo por 20 monedas de plata, sino de darse por él. Eso hizo que José sacar a todo el mundo de la casa y se descubriese a ellos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y ellos se ay, quedaron atónitos, no podían, inmóviles, dice padre que hay profeta, inmóvil, se quedaron pasmados de que este hombre, este señor con tanto poder que ellos temían, que pensaban que ya iban a quedar como esclavos todos, que lo iba quizá a matar o a hacer algo aquí, es José. Y le dice, ¿vive aún mi padre? Y comienza a llorar. Y llora en los hombros de Benjamín y llora en los hombros de cada uno. Y ellos no hablan. Y él comienza a decirle que no se sientan mal por lo que hicieron, porque fue Dios que lo llevó a él a Egipto. Eso es algo poderoso. ahí es que José muestra su grandeza, porque realmente él entender el plan de Dios y no culpar a sus hermanos, aunque él lo perdonó ya, no tenía resentimiento contra su hermano, pero él ver lo que había detrás, o sea, él se fue detrás del telón, como yo digo, lo que estaba pasando detrás del telón de su vida. Él entiende que todo lo que pasó fue para salvación de mucha gente. Esas son palabras que son muy fáciles de decir, pero para José expresar eso muestra la grandeza de carácter que tenía ese hombre, muestra quién era José y muestra lo sabio que él era él. Porque eso precisamente es sabiduría, tener ese discernimiento de entender
de no culpar a sus hermanos, oiga, me perdono, pero ¿por qué tú hiciste eso? Sino que comprender que por encima de los planes de su hermano había un plan superior y que Un plan todo lo que supremo. pasó era un plan supremo y que sus hermanos simplemente eran, vamos a decir, No eh, eran nada en comparación, no eran no nada. eran Cualquier malos, cosa que ellos idearon, no rompieron el plan. no. Simplemente Dios lo utilizó como instrumento para Para su propio realizar plan. el plan exactamente. Ellos, como él dijo, ustedes pensaron mal, pero Dios utilizó ese mal para salvar a ustedes mismos, porque lo salvó a ellos mismos, a sus hijos y a muchísima gente más. Eso es Y, sabiduría. y yo pienso que esto es un momento tan especial de restauración, porque tú puedes ver a los hermanos de José cómo sus actos malvados a ellos mismos dañaron. Ellos dañaron a su padre, se dañaron ellos mismos. Durar toda una vida con esa carga, con la mentira, con la carga de lo que hicieron, angustiados. El daño que ellos hicieron a otro, el daño que hacemos a otro, nos daña a nosotros mismos. Y ver aquí a José, que siempre lo vemos a él como el héroe, como la parte buena, su hermano la parte mala, como aquí ya hay una unión, como ellos se vuelven uno, como ellos ya los dos logran estar en ¿cómo se llama eso? En agreements y pueden verse ojo a ojo y cara a cara y poder enmendar lo que pasó. Y me gustaría leer Génesis 45, el versículo 4 en adelante. Entonces José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, delante de ellos Dios lo envió. Ya Dios había provisto para todo esto que iba a pasar. Pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación, igual que Cristo con nosotros. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. Y yo amo esto porque José no es una víctima. José no es la No, víctima de sus hermanos, a pesar de que nosotros lo vemos aquí. Dios permitió y utilizó eso malo que ellos hicieron para aún bendecir y acarrear su plan supremo. Y dice, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Fue Dios que lo llevó a él allí. Él nunca fue una víctima. eso es por eso José, eso era una de las cosas que José era sabio. Él tenía el discernimiento para comprender lo que él dijo ahí. No se preocupen, porque él muy bien podía decir, yo te perdono, pero ahora dime lo que yo quiero escuchar. Dime que ustedes se sienten muy mal por mí. Dime que todo lo que yo sufrí en Egipto. No, él se levanta como las águilas por encima de la tormenta y dice, todo esto ocurrió para bien. No fueron ustedes tranquilos, tranquilícense, yo no le voy a hacer nada. Fueron ustedes, no fueron ustedes, sino que Dios lo permitió. Y él ver la grandeza de Dios y aceptar el proceso del plan de Dios, eso es de verdad grandioso. Es realmente yo creo que eh, habla muy, pero o sea, no muy bien, no hay palabras para decir de la forma como la madurez espiritual. Era prefigura de Jesús, era prefigura de Jesús, él era prefigura de Jesús, no hay otra explicación. Y Pero aquí había, termina la lección. Aquí vemos que culmina con esta restauración y esta sorpresa a sus hermanos y cómo Dios restaura esa relación rota. sí, pero aquí hay algo más. Ellos tenían que humillarse frente a su padre ahora.
porque durante 20 años le habían vendido y le habían mentido, perdón, y ahora llegan a decirle que su hijo, él pensaba que estaba muerto, no está muerto, y tuvieron que contarle la verdad a su padre. Eso fue dicen Patriarcas y Profetas, la página 235, dice que daba otro acto de humillación para los 10 hermanos. Confesaron a su padre el engaño y la crueldad que durante tantos años había amargado la vida de él y de ellos. No solamente la vida de Israel, sino ellos mismos habían vivido amargado todos esos años, conociendo la verdad. Jacob no lo había creído capaces de tan vil pecado, pero vio que todo había sido dirigido para bien y perdonó a sus hijos descarriados, tal como Dios nos perdona a nosotros. Así que esto es una historia que, aunque vemos que al principio fue una historia de una familia con dinámicas tóxicas, o la palabra mala, dinámicas tóxicas o dinámicas no muy saludables, vamos a decir, pero vemos cómo Dios sana a esa familia. Dios la restaura, Dios la sana y quita todo eso y la transforma. Creo que eso debe ser el proceso que nosotros debemos tener en la vida. Llamamos el proceso de santificación, tener ese proceso que nos sana emocional, física y espiritualmente. Y lo dije en orden invertido, debe ser espiritual, emocional y físicamente. Ese proceso es que nos sana. O sea, el proceso de santificación no es para quedar bien frente a Dios y que si no, no vamos al cielo. El proceso de santificación nos libera. Yo digo que si Dios no existiera, aún así yo quisiera pasar el proceso de santificación, porque el proceso de santificación es el que te hace una persona libre. Y eso fue lo que pasó con Israel, con sus hijos y con José. Ellos fueron libres de todas esas mentiras, de todos esos engaños, de todos esos sentimientos negativos, de todo. Dios realmente lo liberó. Y Dios restaura. Me gustaría concluir, ¿verdad? Con estas restaura, palabras. restaura. Dios restaura. De que la lección se ve desde un cuadro de dolor, angustia, remordimiento hacia el perdón, amor y restauración. Esta es la lección esta semana. Y creo que la que viene, la siguiente, que le invitamos a ustedes que se conecten con nosotros, va a ser una que se va a enfocar en ese reencuentro de José y Jacob y qué pasa más adelante con Israel. Sí, la semana que viene, ya para terminar, Israel, es el encuentro de Israel y José, que es muy emocionante. Y quiero decir que aquí dice que los 3 días, esta es la parte del viernes, que los 3 días de encierro fueron días de amargo dolor para los hijos de Jacob, pero ellos reflexionaron, ese tiempo en la cárcel reflexionaron sobre su pasado equivocado. Ellos hicieron catarsis. Para los que no conocen el término catarsis, es cuando uno recuerda, uno regresa al pasado y recuerda alguna situación que ha vivido y la saca a flor de piel. Eso se hace para un proceso de sanación. Y ellos ahí hicieron catarsis cuando estaban ahí. Así que, como tú dices, si ellos no habían sanado en ese tiempo, en los 3 días que estuvieron en la cárcel, ellos terminaron sanando y arrepintiéndose de lo que habían hecho 20 años atrás. Así que Dios obra todo para bien. Eso es lo que nos está. Comenzamos con historias llenas de
de situaciones horribles. Quizá aquí me vieron un poco desesperada, como yo le dije, yo me entré en esta historia, yo sentí lo que los personajes sintieron, yo la viví, todavía la estoy viviendo. Pero es emocionante este final que estamos viendo, cómo Dios restauró todo, y ese es el poder de nuestro Dios. Por eso nosotros debemos buscar a Dios, porque Dios, a veces vivimos situaciones difíciles que Dios podía solucionar si lo Sí, buscáramos. Este debe ser el mensaje de esta lección, permitir que Dios restaure nuestra vida para nuestro bien. No amén, sé si amén. tiene algo más que decir para terminar, porque de verdad ha sido excelente esta lección. No, pienso que Yo me la he disfrutado. Esta semana yo estoy escribiendo sobre José. Ahora voy a guardar todo lo que he escrito y las citas de espíritu de profecía y todos los versículos, la voy a guardar para la posteridad. Amén, amén. Creo que hemos tocado todo y de verdad le invitamos a seguir estudiando con nosotros, a repasar la lección con nosotros, a compartir nuestro material para que otras personas puedan también crecer y aprender más acerca de Dios. Y para cerrar, oraremos, ¿verdad? Sí, vamos a orar. Ok. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones, por la libertad de poder estudiar tu palabra libremente, aprender de ella, discutirla, Señor. Ayúdanos a ser José modernos en nuestro entorno. Ayúdanos a crecer y a embarcar este proceso de la santificación, Señor. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros y por la gracia, por el perdón y la restauración. Acompáñanos en esta semana y que tengamos victoria en todas nuestras batallas, porque tú eres quien pelea por nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bye. Hasta la Bye. próxima.